Muy bien, bienvenidos a todos a este directo especial, único, de un archivo histórico que encontré hace poco. Estamos con hermano Leonardo Wilches de San Antonio. Bien, estamos también con el hermano Juan, acá, hermano Juan Rodríguez. Así que bienvenidos a todos los que nos están viendo. Bienvenidos quienes se están uniendo ahora a este pequeño directo, el cual vamos a poder disfrutar de el informe especial del año 1996, que ocurrió un 16 de noviembre de 1996. Bien, entonces queremos dar la bienvenida. Ya nos están escribiendo en el chat, hermano René González. Excelente éxito en este directo, muchas gracias. Un saludo. Quiero darle el paso para que se puedan presentar, hermano Leonardo y luego hermano Juan, por favor. Muy bien, un placer una vez más poder acompañarle este momento y traer estos recuerdos de estos videos o estas presentaciones, investigaciones que se hacían en la televisión abierta chilena. Me trae recuerdos muy especiales y fueron momentos muy potentes, sobre todo en la década del 80, la década del 90, considerando, por ejemplo, que para el terremoto del 85 la iglesia se hizo muy visible ante las autoridades y también ante los periodistas Ujú. porque fue un tremendo apoyo para Chile. Por ejemplo, acá mismo en San Antonio, el, el hospital de San Antonio, el principal centro médico que tuvimos, fue muy afectado por el terremoto del año 85 y fue una situación muy grave. Y a solo una cuadra del hospital de San Antonio estaba el centro de Estaca, que quedó en muy condiciones apropiadas, resistió bastante Ujú. bien y finalmente las autoridades de la iglesia ofrecieron el edificio, la unidad completa para el hospital, así que se trasladó todo el hospital al edificio, al centro de reunión, a la capilla, etcétera, etcétera. De hecho, yo conocí personas y he conocido personas que dicen que ellos nacieron en la iglesia, literalmente. Nacieron Ajá. donde Oh, estaba, era el salón sacramental, era donde estaba maternidad. Ajá. Nosotros estábamos reunidos en otros lugares del salón cultural y escuchábamos a los bebés. Entonces, la iglesia empezó a tener gran representación a partir de la ayuda que desarrollaba. Obviamente siempre fue, capturaba a la gente, los misioneros en la calle que le decían los mormones que andan, ¿no? Entonces, evidentemente que cuando vienen estos programas de televisión, hay muchas preguntas, muchos mitos y Ujú. además interpretaciones erradas, ¿no? Correcto. De lo que era la iglesia en ese entonces. Así que va a ser muy interesante poder recordar estos reportajes. Muy bien. Así es. Y estamos listos para poder verlo. Hermano Juan, sus palabras antes que vayamos de lleno al plato principal. gracias una vez más por estar. Justamente vamos a mostrar un patrimonio histórico que gracias a Rodolfo tenemos el privilegio de poder ver nuevamente. Y no solo este, porque hay primicias que Cris nos ha hecho ver, Ujú. porque Rodolfo también grabó otros programas. Correcto. Y como lo dice el programa ícono Informe Especial. Bueno, parece que nos acompaña una voz parecida, ¿eh? Leonardo Wilches con su voz es parecido. Así que excelente estar contigo, Leonardo, y también relatarnos esa historia de que la estaca San Antonio, en la calle Luis Reus, se, se hizo un hospital. Qué increíble, eso es algo especial también. Exacto. Y bueno, volviendo al tema que nos convoca hoy día, va a ser muy bueno poder recordar el contexto, ¿verdad? Que ahí Chris ya lo tiene más claro. Así es. Bien, entonces, antes de comenzar de ver este hermoso reportaje, contextualizar de que esto se hizo en una época, en los 90, en una época donde la iglesia había, como decía el hermano Wilch, había mucha información errónea o tergiversaban cosas. Y este fue un reportaje muy asertivo porque de hecho después el área Chile en aquella época le otorgó un reconocimiento a Santiago Pavlovich, bien por este reportaje. Y es la foto que está en la publicidad del directo, donde sale el hermano Lynn Taylor, luego el hermano Eduardo Lamartine, que eran los consejeros del área, hermano Santiago Pavlovich y mi padre, que en ese tiempo era el director de asuntos públicos de la iglesia, del área.
Entonces le entregaron la proclamación para la familia, que también estaba muy nuevita porque estaba recién proclamada en aquella época. Bien, entonces fue algo muy especial. Bien, así que sin más, vamos a pasar a poder ver este hermoso reportaje. Bien, vamos aquí a compartir a nuestros queridos invitados, hermano Leonardo. Vamos a compartir y vamos a hacer la transición para nuestros oyentes. Bien, entonces le invito a poder silenciar su micrófono, hermano, y después lo habilitamos, ¿ya? ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces vamos de lleno con este lindo informe especial. Hace algunos días, una capilla mormona sufrió un atentado incendiario de carácter político. Sin haber participado ni una sola vez en manifestaciones partidarias o en declaraciones a favor o en contra de un gobierno, los mormones nuevamente han sido victimizados por una minoría ignorante, violenta y descriteriada. Pese a estas inmotivadas agresiones, los mormones siguen creciendo en Chile. De ese peculiar fenómeno religioso nos habla Santiago Pavlovich, quien visitó la capital de los mormones en Estados Unidos y conoció también la vida de los últimos renegados que luchan fieramente por mantener la poligamia, es decir, su derecho a poder casarse con varias mujeres, siguiendo el ejemplo de José Smith. Las calles de la precordillerana ciudad de los Andes no tienen secretos para las veloces bicicletas de estas jovencitas norteamericanas. La hermana Jones tiene 19 años y lleva casi 15 meses en Chile. Su amiga, la hermana White, pronto completará un año en el país. Ahora visitan conversos mormones de los Andes que hasta hace un tiempo profesaban la fe católica. Estar con las personas, comer con ellos, compartir en sus casas, con sus familias. Y esto ha sido lo más lindo para mí. Conocer a la gente y amarla. Mientras en Chile se efectuaba la última y publicitada jornada de la cumbre de los mandatarios iberoamericanos, decenas de miles de mormones dirigían sus pasos al Estadio Santa Laura para reunirse con el máximo líder mundial de su religión, el presidente Gordon Hinckley, considerado un profeta vivo y un vocero de Dios en la tierra. En 2 reuniones seguidas, más de 40.000 mormones escucharon al anciano de 87 años que los llamó a permanecer fieles a la fe y a Cristo. En caso, les recordó el deber de pagar el tiempo a la iglesia. Los mormones se están multiplicando prodigiosamente en Chile, cambiando de la familia espiritual a una nación que fue tradicionalmente católica. Ellos prácticamente no aparecen en la prensa, no tienen canales de televisión, no hacen tebeos multitudinarios, no tienen colegios ni universidades, y sin embargo, crecen exponencialmente a lo largo y ancho de Chile. Hace 30 años, prácticamente no había mormones entre nosotros. Hoy, más de 410.000 fieles debidamente registrados revelan la sorprendente fuerza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, surgida en Estados Unidos y nutrida espiritual y económicamente por un pueblo extraordinariamente laborioso. Y uno de los secretos del portentoso auge mormón es el trabajo puerta a puerta efectuado por los jóvenes misioneros estadounidenses. Siempre formales, inmunes a las bromas y a las sospechas que los vinculan con la CIA, invulnerables al rechazo de los sectores medios y altos de la sociedad chilena, los mormones se desplazan especialmente por las barriadas populares conquistando almas. Yo amo estar en sus casas, enseñándoles y sintiendo la paz que viene cuando personas conversan de Jesucristo, de amor. Como el profeta José Smith produjo un libro. Nada de aventurillas o pololeos con misioneras
o con muchachas chilenas. Serían chicos ejemplares en una familia tradicional y con capas rojas podrían pasar por miembros de Luther, aunque no odian a Fidel Castro. No usan el cabello largo, ni jeans ajustados, ni nada que rompa su uniformidad, que para algunos resulta insoportablemente robótica y para otros ejemplarmente cristiana. Las limpias capillas mormonas surgen por doquier. No han constituido un aporte arquitectónico notable, pues los edificios, aunque funcionales, no se destacan precisamente por su belleza y variedad. Extremistas de ultraizquierda han colocado bombas en estos templos, suponiendo equivocadamente con ello que atacan al imperialismo norteamericano. Pero eso no detuvo a los mormones, que evitando toda interferencia en la política contingente de Chile, continuaron levantando templos en los cuales han gastado más de 800 millones de dólares. El mensaje mormón es bien recibido en áreas populares, y los misioneros no se complican con grandes problemas teológicos. Ellos explican que Jesús, luego de su resurrección en Israel, vino a América a predicar su palabra entre las tribus judías instaladas junto a aztecas, mayas e incas. La supuesta historia de estos pueblos y la prédica cristiana entre los antiguos habitantes americanos salió a la luz, dicen, cuando un joven norteamericano llamado José Smith encontró unas láminas de oro cerca de Nueva York, traduciendo sus inscripciones. Tal sería el libro de Mormón. Los mormones no creen en el pecado original ni en el infierno. Insisten en el valor de la vida familiar e incluso creen en su continuidad después de la muerte. Quizás la más controversial de sus enseñanzas es que cada hombre puede potencialmente transformarse en Dios, siguiendo el precepto de Cristo, quien dijo ser perfectos como Dios es perfecto. Con sencillez, la hermana Jones cree que los hombres y mujeres que siguen el camino de Jesucristo se convertirán en dioses durante la otra vida. Yo creo que también nosotros, porque Cristo ha hecho su parte. O sea, debemos llegar a ser como Cristo, perfecto, y podemos convertirnos en Dios. Esa es la meta. Los jóvenes llegan aquí y financian su estadía, pagando una pensión en modestos hogares y conviviendo con la gente. Las hermanas Jones y Waite son encantadoras y para sus modestos amigos chilenos resultan simplemente irresistibles. Visten recatadamente y sus rostros se ven luminosos, frescos, sin pinturas ni afeites, ¿no? Las muchachas están compenetradas de su fe y confiesan que las pocas dudas que tienen las exponen directamente a Dios en la oración, recibiendo una inmediata respuesta. Estos jóvenes llevan una vida virtuosa y casi monástica y no se permiten extravíos en su propósito misionero. Jamás han visitado las playas chilenas ni se han puesto traje baños para mojar o lucir sus cuerpos en una piscina. Durante la misión no pueden dar que hablar ni prestarse para las murmuraciones. Tampoco pueden conocer a jóvenes si no es con propósitos religiosos. ¿Cuál ha sido la experiencia más ingrata que has tenido? Comer queso de cabra. Me hizo mal. ¿Comiste queso de cabra? Sí. A pesar de la mala experiencia con el queso de cabra, la hermana Jones ha sido feliz en los Andes. Adora a la gente sencilla de esta comarca semi-rural y el paisaje le recuerda entrañablemente su tierra natal, el norteamericano estado de Utah, en el viejo y ya no tan salvaje oeste. Y ciertamente la ciudad de Salt Lake City, enmarcada por un majestuoso cordón montañoso, presenta similitudes topográficas con los Andes y con Santiago de Chile. El Vaticano de la Iglesia Mormona se llama Salt Lake City. Desde aquí se dirige una corporación religiosa que crece arrolladoramente en el mundo entero.
Antes todo esto era un desierto. Ahora Salt Lake City es una ciudad de Florida, limpia, impecable, resplandeciente. Y aunque algunos no lo crean, tolerante con las religiones minoritarias como la católica. Poco más de 1,5 millones de personas viven en esta ciudad moderna y próspera, marcada por el mormonismo y definida en torno a la catedral y al tabernáculo, donde los domingos se escuchan los maravillosos himnos del coro mormón. Salt Lake City resulta tan curiosa para un chileno como para un turista norteamericano. El panal de abejas, imagen religiosa mormona, es también el símbolo del estado de Utah e identifica a un pueblo muy sobrio y trabajador que por principio no bebe alcohol, no toma café ni té, no fuma tabaco ni ingiere drogas. El museo de la ciudad muestra parte del pasado mormón con su epopea de caravanas y carretas forjada en las persecuciones y en el sacrificio. El éxodo mormón al oeste se produjo a mediados del siglo pasado, cuando el profeta José Smith, luego de recibir sus revelaciones, instaló un mini estado teocrático. Smith anunció que tenía el mandato de restaurar la verdadera religión cristiana. Y la nueva secta podría haber sido tolerada por las otras agrupaciones evangélicas norteamericanas si no hubiera sido por la poligamia, que empezó a ser practicada por los mormones con arreglo a una expresa autorización del mismísimo Dios. Ni lerdo ni perezoso, el propio profeta José Smith se casó con 27 mujeres y llegó a tener 44 hijos antes de ser asesinado por una turba. Expulsados de diferentes estados, los fieles de la secta fueron guiados por otro profeta, Brigham Young. En una penosa peregrinación, estos entusiastas polígamos y fervientes creyentes llegaron finalmente a un territorio habitado por los indios Utes, donde se establecieron. Aislados del país, como verdaderos parias religiosos, empezaron a prosperar. A fines del siglo pasado, la mantención de sus costumbres poligámicas impedían su unión con Estados Unidos. Afortunadamente para las pretensiones políticas mormonas, un nuevo profeta viviente recibió la oportuna instrucción divina que proscribió el matrimonio con más de una mujer. De esa forma, Utah se convirtió en 1890 en un nuevo estado norteamericano. Los fundamentalistas y partidarios del matrimonio con varias mujeres debieron buscar refugio en áreas alejadas de Salt Lake City. Hoy se evita en la capital mormónica mencionar la poligamia, y todos los monumentos y las prédicas religiosas enfatizan el valor del matrimonio monógamo y la fidelidad de los esposos. Las parejas se casan jóvenes con la formalidad tradicional. La consagración matrimonial constituye un rito secreto al que solo pueden acceder los bautizados. Creen los mormones en la continuidad de la familia a través del tiempo y después de la muerte, enfatizando en la evangelización de sus miembros presentes como de los ya desaparecidos. Para eso han creado un gigantesco sistema computacional que indaga en la genealogía de todos los fieles. Prácticamente tienen sobre el 90% de todos los registros de los nacimientos chilenos fotocopiados de los archivos civiles y eclesiásticos del país. En estos computadores están incluso los antecedentes familiares del presidente de Chile, Eduardo Frei. Los mormones constituyen una abrumadora mayoría en Salt Lake City. Ello les permitiría ser poco pluralistas y sectarios. Pero la Iglesia Católica ha funcionado sin traumas y el padre Joseph Mayo señala que no hay problemas. Incluso han recibido ayuda mormona para pintar y hermosear su templo y para distribuir raciones alimenticias entre los indigentes que llegan en busca de socorro
a los establecimientos católicos. Para el sacerdote, los mormones constituyen un grupo respetable, aunque duda en ubicarlo entre las agrupaciones de claro origen cristiano. But nevertheless, they believe Sin embargo, ellos creen en una forma de vida cristiana, lo cual les ayuda a comportarse evangélicamente y a entregar servicios y ayuda a otra gente. La Iglesia mormona funciona como una gran y eficiente corporación empresarial privada. Desde este rascacielos se dirigen sus operaciones que incluyen el manejo de los cuantiosos diezmos. Cada mormón está obligado a entregar a la Iglesia el 10% de su sueldo. Nadie se exime de este deber y todos parecen pagar con gusto el dinero del culto. La Iglesia posee un canal de televisión e intereses en diversas empresas, bancos y compañías mineras. El mormonismo promueve la autosuficiencia de los fieles y cada familia mormona tiene reservas de agua y alimentos con los que podría sobrevivir hasta 10 meses si se produjera una catástrofe repentina o una guerra atómica. Para aquellas personas empobrecidas o que provienen de familias de inmigrantes latinos que han llegado a Utah, la Iglesia dispone de un sistema de ayuda que incluye la reutilización del vestuario. Buena parte de esa ropa es enviada a Latinoamérica y también a Chile, donde es repartida entre los fieles de menores recursos. La Iglesia elabora alimentos que son regalados a menesterosos de distintas regiones en los Estados Unidos. El elder Joseph Bentley fue uno de los primeros jóvenes misioneros mormones que llegó a Chile en la década de los años 50. Recuerda con cariño la calidez de los chilenos y la diferencia que observó respecto de los argentinos. Nos abrieron las puertas y entramos y hablamos y nos trataron como familia. En Argentina, la impresión mía es que hay más resistencia. El paso de los años no ha mellado las creencias mormonas de Bentley, pero su grado de aceptación de ciertas verdades reveladas no es el mismo que tenía cuando era un muchachito de fe ingenua. El niño acepta, el joven acepta lo que les dan sus padres. Yo creo que el adulto maduro cuestiona, estudia, pregunta, explora para tratar de decidir por sí mismo. Y esto es lo que ha pasado a mí. Esta iglesia, como casi cualquier, no admite mucha discusión y mucho cuestionamiento, excepto en términos informales. Hay una tensión en esta religión, como en todas, sobre si los cuentos de la Biblia son metáforas, así se dice, metáforas, o si son literales, ¿no? Si realmente hubo una inundación por 40 días, o es una forma de enseñarnos una lección. Ahora confiesa que le atormentan ciertas dudas respecto de si todo lo que se narra en el libro de Mormón fue verdad, y si realmente Jesucristo predicó en América a tribus judías. No hay mucha evidencia científica a base de estos enseñanzas. No existe. Sin embargo, hay muchas formas de aprender la verdad, además de elementos históricos. Hasta ahora, prácticamente no hay ni una prueba científica y arqueológica que avale lo que se cuenta en el libro de Mormón. Para Lynn Mickelson, autoridad mormona en Salt Lake City, las pruebas científicas no son tan importantes. El propósito es comprobarlo espiritualmente, y la premisa viene con el mismo libro. Si queremos saber si es la verdad, leerlo, preguntar a Dios si es la verdad. En esta sala se identifica una línea teológica asociada con lo que los mormones llaman el principio del progreso eterno. El mensaje evidente aquí es que los humanos pueden ser dioses, como Cristo. Ello contradice al cristianismo, que por definición considera que hay un solo Dios. ¿Cómo pueden decirse cristianos? Ellos argumentan muy sinceramente que hay un Dios para la Tierra, pero que hay otros planetas donde ellos pueden también ser dioses o diosas. Toman de la misma Biblia y las enseñanzas de Elia
Él dijo, ser pues perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ustedes deben ser perfectos como Dios? Sí. Mike y Yerna son los padres de la hermana Jones, quien se encuentra en tarea misionera en los Andes, Chile. Para él, lo más importante es la familia. Cuenta que le costó hacerse a la idea de separarse de su hija, pero que su confianza en Dios es ilimitada. Los mormones como Mike creen firmemente que las familias que formen en la tierra seguirán para siempre. Uno se casa solamente para esta vida, hasta la muerte se separan, sino es un matrimonio que consideramos nosotros un matrimonio eterno. El matrimonio eterno parte del principio del matrimonio de una mujer por iguales derechos que se casan y tienen una familia. Sí. ¿Y qué pasa con el mismo José Smith que tuvo, no sé, 10, 15, 20, 27 mujeres? ¿Para la familia va a vivir con todas? No sé. Aunque proclaman la familia eterna, entre los mormones no hay una defensa irrestricta del matrimonio. Algunas veces no hay alternativa y el divorcio es la respuesta. Hay casos de abusos o de problemas personales que no pueden ser resueltos. Y entonces el divorcio es la respuesta. Y puede ser una respuesta feliz. A pesar de los deseos de los jefes mormones, la poligamia no ha sido erradicada entre los discípulos de José Smith. Un informe especial viajó hacia las raíces profundas de Utah y Arizona, llegando hasta Freedom, una ciudad cuyo nombre deriva de freedom, libertad. Aquí se asilaron los mormones que quisieron mantener los matrimonios plurales. Pero en Freedom se nos dijo que los últimos renegados mormones se habían mudado hace mucho a Colorado City. Y hasta esa aldea llegamos buscando a los últimos polígamos norteamericanos. Fue como viajar al pasado. Si en Salt Lake City hombres y mujeres se ven informales, en Colorado proliferan las largas polleras de un riguroso recato femenino. ¿Qué piensa de la poligamia y el matrimonio plural? Es una buena cosa. ¿Por qué? No lo sé, yo nací y fui criada en un ambiente así. Cuando uno nace y es criada así, es parte de nuestra vida. Yo tuve 2 madres cuando era pequeña y estaba creciendo, y fue bueno y entretenido. Teníamos una sensación de seguridad. Así que tener 2 madres es mejor para los niños, para sus hijos. ¿Fue así para usted? Además, yo tenía una hermana de la misma edad con la que podía jugar y divertirme. Los polígamos se instalaron aquí hace 65 años. Según sus dirigentes, el gobierno norteamericano y la iglesia oficial mormona se pusieron de acuerdo para perseguirlos. Mientras luchaban para dominar la aridez del paisaje, debieron enfrentar procesos legales. Muchos de sus líderes fueron encarcelados en 1944 y en 1953, y decenas de niños fueron retenidos por la justicia. En definitiva, la Corte Suprema les dio la razón y ahora siguen adelante con su poligamia. En los principios se incluye la idea de trabajar unidos. Se incluye también el matrimonio plural, en el cual un hombre puede fortalecer su hogar con más de una madre. La comunidad es muy discreta y reticente a la hora de hablar sobre los matrimonios plurales, con los cuales todos parecen adherir fervientemente. ¿Qué significa para usted tener un matrimonio poligámico? No sé si quiero hablar de eso. ¿Cuántos niños tiene usted? Bueno, no quiero referirme a eso. En un país y en un mundo que se ha vuelto tan liberal, en el cual se habla y practica cualquier tipo de matrimonio, es realmente estúpido censurar a un hombre preocupado en fortalecer su hogar con 2 mujeres y criar buenas y honorables familias, como un esfuerzo religioso. Para nosotros, este es un tema estrictamente religioso.
Pero paranormal entre ustedes incluye 2 esposas o más de 2. No, yo no pienso que se pueda hablar de normalidad. Todo depende de lo que los hombres son alentados a practicar por sus obispos o sus líderes. No hay nada semejante a un modelo estándar. Pero, por ejemplo, ¿usted tiene también 2 esposas? Sabe usted que yo nunca hablo de mi familia. Es una de las cosas que jamás hago. Aunque el sheriff no lo dijo, nos enteramos que está felizmente casado con 3 mujeres y es viudo de una cuarta, y que tiene numerosos hijos y nietos. El sacrificio de su vida poligámica no le ha impedido mantenerse en buenas condiciones de salud. Ha habido ocasionalmente alguna persecución en contra nuestra, o críticas, pero es algo previsible. Entendamos que otra gente no nos comprenda cabalmente, pero nos conformamos con que respeten nuestro derecho a la libertad que tenemos como norteamericanos. Lejos de ese enclave poligámico de Colorado City, en el gigantesco centro de formación de misioneros de Salt Lake City, los uniformados herederos de José Smith se preparan para conquistar el mundo. La confianza y el compromiso sin vacilaciones están presentes en esta juventud peregrina. La obra misionera juvenil es otro milagro divino, según Jordan Hinckley, proclamado vidente, vocero de Dios y profeta viviente de los mormones. Ser profeta significa tener un testimonio de la realidad de Dios. Es aproximarse a Él en la oración, hablar con Él acerca de los problemas y recibir sus respuestas. Así ocurrió con Elías cuando estaba en un gran campo y el Señor no estaba allí. Repentinamente surgió un fuego, pero el Señor no estaba. Y luego, después del fuego, se escuchó una voz y Dios habló a Elías. De esa forma es la comunicación con Dios. Es probable que la religión mormona contenga entre sus doctrinas variadas cuestiones de fe difícilmente compatibles con el cristianismo tradicional. Seguramente abundan en los escritos mormónicos las flagrantes inconsistencias históricas, pero lo que nadie puede negar es la inquebrantable fe que caracteriza a sus fieles y el hecho cierto que han logrado construir en Utah una sociedad en la que la unidad familiar es más que una simple frase decorativa. Curiosamente, en Estados Unidos, la iglesia mormona no crece de manera significativa y muchos observan allá su desarrollo más bien como algo pintoresco. Distinta es la situación en Chile. Aquí, los mormones siguen creciendo, mientras otras religiones importantes se estancan o retroceden. Acaba de terminar el reportaje de informe especial realizado el 16 de noviembre de 1996. Bien, ahora vamos a poder comentar brevemente este reportaje. Me gustaría empezar con el hermano Leonardo, y luego hermano Juan, y luego finalizaré yo con las impresiones. Hermano Leonardo, por favor. Muy bien, fue en el 96. Correcto, 16 de noviembre. Yo tenía 30 años. 96. Sí, tenía 30 años, ¿no? Bueno, como yo decía en otra oportunidad, yo me bauticé en el año 82. Lo que sí, evidentemente, para los miembros de la iglesia de aquella época estábamos muy atentos a lo que pasaba, porque Informe Especial en lo que era la televisión chilena era muy visto. Y Pavlovich también, como periodista, era muy considerado a nivel nacional. Entonces, todo el mundo veía Informe Especial. Y si bien esto puede parecer, hoy en día nos puede parecer como pintoresco o tiene sentido común para muchas personas, a lo mejor por fuera, también les causó curiosidad. Pero ¿saben qué? Este tipo de programas abrió la curiosidad de la gente. Entonces, alguien pudiera pensar que esto no favoreció a la iglesia, sino que fue todo lo contrario. Empezaron las preguntas, las inquietudes, la gente, probablemente muchos por primera vez, el acercamiento que tuvieron a
algún elemento relacionado con la Iglesia de Jesucristo fue a través de este programa y de otros, incluso de publicaciones contrarias de enemigos de la Iglesia. Entonces, esto más que perjudicar, favoreció la obra. Recordemos que en la década del 80 y 90, bueno, hoy en día también, pero fue muy potente la presencia de la Iglesia. Como lo indicaba en otra oportunidad, hace un momento atrás, después del terremoto del año 85, la imagen de la Iglesia también creció mucho, sobre todo en personas que tienen que tomar decisiones en las naciones, en el país, específicamente nuestras autoridades. Vieron cómo era un aporte la Iglesia. Y para la gente con pensamiento más liberal, más abierto, le causaba a lo mejor curiosidad las enseñanzas de la Iglesia, pero no se negaban a ellas, ¿ya? Pero sí causaba algún revuelo para otras congregaciones religiosas, pero eso más que desfavorecer, al contrario, levantó la curiosidad. Y hay que ver posteriormente cómo fueron creciendo las misiones, fue superando cada vez más sus metas bautismales. Entonces, si bien hay algunos elementos o puntos que hay que detallar porque no fueron profundizados, pero sí probablemente llamó la atención de mucha gente y fue muy curioso además. Sí, es verdad. Así es. Como dice Leonardo, en ese tiempo muchos de nosotros estábamos profundizando en nuestras propias doctrinas, pero también estábamos criando, teníamos llamamiento, algunos estábamos pensando todavía cómo nos fue en la misión, y ver estos programas de Santiago Pavlovich que marcaban puntos de pic, pero de 40, 60, es decir, si 2 puntos de rating son 150.000 televisores, imagínense 40 puntos de rating, es decir, sí, todo Chile viendo Informe Especial. Y este programa fue, y el anterior, porque hubo en el, Cristóbal, fue el año 85, ¿verdad? El primero. El anterior. Sí. El primero, claro. Ese, a partir de ese, es que después uno ve la diferencia de este reportaje de Santiago Pavlovich, que tenía mucha credibilidad, es decir, y como dice Leonardo, claro, no faltaba también el chileno pintoresco y que medio picarón, que, oye, esa parte de la poligamia está bueno, porque era parte de los chistes también del común a posteriores, y todavía se escuchan chistes que tienen que ver con esto, acerca de nosotros en rigor de los fundamentalistas. Correcto. Y yo creo que varios aquí se vieron, sobre todo en la estaca Los Andes, se vieron ahí en este reportaje, porque se muestra también a los hermanos chilenos ahí. Y me llamó la atención que estuviera Bentley, ¿verdad? El Elder Bentley ahí, psicólogo en ese tiempo, y día jubilado, que ha venido a Chile en los años cuando se cumplieron los 50 años. Y me llamó la atención que él dijera que fuimos más simpáticos que los argentinos. Es que así es, pues. Esa es una absoluta verdad. Para los norteamericanos fuimos más simpáticos y bueno, como dice una de nuestras canciones, ¿verdad?, populares, nosotros recibimos al extranjero con los brazos abiertos y no se van igual después que salen de Chile. Sí. Lo otro que me llamó la atención, recordando el tema del presidente Gordon B. Hinckley en el estadio, ¿verdad? Nos recordamos, nos rememoramos. En ese tiempo todavía Asuntos Públicos estaba en pañales, estaba, como nos recordabas tú, Cris, el presidente Ruiz Tagle. No, Frei Montalva. Frei Montalva. Claro. No, entonces, Tagle, sí. Sí, el hijo. Claro, sí. Entonces, estaba de manera incipiente, estaba Asuntos Públicos, viendo cómo se conectaba también con el mundo político, sociopolítico, cómo nos mostraban, ¿verdad? Como dice Leo, este programa dejó una señal en la mayoría de los chilenos, dejó una señal más bien a favor, porque yo me quedé igual con la sensación, hoy día siento la misma sensación de ese tiempo, que fue positivo este programa.
al margen del primero, que ahí es como Santiago Pavlovich intentó ingresar al templo, recuerdo. Ese fue un poquito como medio agresivo, pero aún así igual no causó tanta, como diría yo, sensación de quiénes son estos. Bueno, tenemos el registro. Bueno, de todas formas... ¿Ah? Tengo el registro. Tengo el video. Ya, hay que verlo, no voy a picar los dedos por acá y ponerle play. El del año del 85, ¿en qué mes fue? Tengo que verlo. Porque no estoy seguro en la fecha. Porque en el VHS... A ver, déjeme revisarlo acá. Sí, porque si fue después de julio, yo en julio me fui a la misión. Ajá. En el 85. Sí, aquí está. Aquí está el VHS. Ah, wow. Y ahí está la fecha. No sé si ahí se ve la fecha. Ahí está la fecha. Mira. Jueves 10. Si se tira aquí un... Jueves 10 de octubre de 1985. Ah, por eso. Ya, yo escuché de eso nomás, pero yo en octubre del 85 yo ya estaba en la misión. Ah, ya. Entonces, pero sabe que aquí ocurre algo muy interesante. Yo recuerdo, a ver, creo que fue no recuerdo, sí creo que fue las últimas noticias. En la página central del diario ocupaba la plana de las dos caras al medio y habría un reportaje religioso acerca de los mormones. Uh-huh. Y donde el periodista entrevistaba y venía la opinión de distintos personeros cristianos, digamos, de distintas congregaciones, tanto católicos como protestantes, habían presbíteros, metodistas, etcétera, y evidentemente en todas las opiniones eran muy negativas. Uh-huh. Inclusive se mencionaba que en un periodo en la década del 80 habían llevado una carta las iglesias evangélicas de Chile. Uh-huh. Los representantes de las iglesias evangélicas de Chile le habían llevado una carta en ese entonces a Augusto Pinochet para que él prohibiera la entrada de misioneros a Chile y en cierto sentido, no sé si proscribir, pero sí limitar las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Chile, lo cual obviamente se negó porque iba en contra de la Constitución y porque había libertad religiosa, etcétera, y además que la Iglesia de Jesucristo no tiene malas relaciones con los países en donde está, indistintamente de la corriente política que tengan. Y yo recuerdo que esa tapa de ese diario se la mostré al hermano Antonio Acevedo, ajá, más conocido Rodolfo, ¿no? Y él me dijo que había visto eso, ¿no? Que sabía de eso. Pero lo que ocurría con la iglesia, porque uno puede pensar, oye, que la iglesia haga un reclamo, todo. No, estaba en silencio. ¿Sabe qué es lo que hacía la iglesia? Claro, estaba en ese momento incipiente, lo que es asuntos públicos o relaciones públicas, como se llaman también por fuera. Es que la iglesia y los líderes de la iglesia tienen la habilidad de poder conversar o dialogar con aquellos que actúan o publican cosas en contra de la iglesia, en el sentido de hacer amistad y decir, venga, mire, vea. Claro. Yo recuerdo a uno de estos líderes religiosos que era bautista y que tenía que después tuvo representatividad en el gobierno de Lagos en asuntos religiosos del presidente Ricardo Lagos, y él siempre criticaba en los diarios a la iglesia. Y yo como que lo seguía porque me llamaba la atención, yo también habiendo sido evangélico antes, metodista pentecostal, entonces, y él siempre criticaba ácidamente a la iglesia, hasta que finalmente él era un sociólogo, uh-huh, sociólogo de las religiones, ¿no? Y cada vez que había por ejemplo, una situación como en los Estados Unidos con David Koresh, cuando habían estas sectas cerradas que provocaban muerte entre sus afiliados o asociados, lo llamaban a él para preguntarle, ¿no? En un reportaje, mire, hubo una matanza en una secta X, y lo llamaban a él, etcétera. Lo pueden ver por todas partes, ¿ya? Así como llaman, no sé, pues, hoy en día a Marcelo Lago cuando hay terremotos,
O cuando hay avistamientos de ballenas o de tiburones en Chile, llaman a José Luis Brito. Siempre llaman a un especialista de acuerdo al tema. Y esta persona era el especialista en temas religiosos, que después fue llamado en asuntos religiosos por el presidente Lagos. ¿Ya? Mire. Entonces, y recuerdo en una oportunidad conversando, yo siendo presidente Estaca en ese entonces, en una de las reuniones con el hermano Eduardo Lamartine, le presento esta experiencia. Y el hermano Lamartine, ojalá viera este programa algún día, si él lo pueden invitar y él puede dar su testimonio de ello. Él sabía de este hombre, de este varón, y dijo, no, ahora somos muy buenos amigos. ¿Qué pasó? Porque como pasó a ser autoridad de gobierno, la iglesia lo invitó al Lago Salado y mostró cómo es la iglesia y lo que la iglesia hace. Y él, creo que en el aeropuerto después dijo, ¿sabe qué? Me llevo una impresión totalmente distinta de la que yo tenía antes. Y ahora somos amigos, vamos a hablar bien y todo lo demás. Y nunca más habló negativamente a la iglesia de Jesucristo después de haber sido como un enemigo. Sí. ¿Que no es Humberto Lagos? Así es. Humberto Lagos, sí. Justamente. Fíjese que él tuvo una posición muy positiva cuando se conoce, y la iglesia, en vez de atacarlo a él, hizo amistad, venga, conversemos, venga para acá, ¿ya? De hecho, acá, por motivos de trabajo en la biblioteca, donde yo trabajo en San Antonio, soy encargado de la biblioteca pública en San Antonio, conozco a su hermana, que además es escritora y es poetisa, escribe y también es cristiana, ¿no? Y conozco a su hermana. Claro, no hemos hablado de este tema, pero sí hemos hablado de su hermano. Él es, usted es hermana de, y él efectivamente de Lagos, de Humberto Lagos. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no ataca directamente a programas de televisión o a periodistas u otras personas que escriben abierta o ácidamente en contra de la iglesia, sino que trata de dar vuelta a la situación hasta donde más puede. Claro. Y al final la gente se olvida de estas personas o de esos escritos o de estos programas negativos, y finalmente sale el fruto a favor de la iglesia y del Evangelio de Jesucristo restaurado. Sí. Entonces, cuando se quiere provocar un efecto, les resulta totalmente contrario, y eso yo lo he visto a través de los años, y algo muy interesante además. Sí. No, interesante. Así es. Mire, quiero, el hermano René Orlando González Nieto, en el chat puso algo interesante. Dice que él le tocó recibir al equipo de TVN en el Santa Laura. Dice que habló con Jorge Durán, que en ese tiempo era el DTA, del obispado presidente, porque quería entrevistar al profeta, Santiago Pavlovich. El profeta accedió y se hizo la entrevista en la capilla de Avenida México, entre las dos sesiones. Y ahí me dice que mi papá estaba en Lago Salado en aquella época. Y por casualidad le asignaron en RRPP. Le tocó acompañarlos. Bien, entonces ahí hay un dato interesante, que el mismo Santiago Pavlovich entrevistó al profeta. Y yo lo había leído también por ahí. Inclusive en este mismo video que vimos también sale una entrevista de él. Entonces él también tuvo una pequeña entrevista en Lago Salado, cuando estuvo allá. Entonces eso es bien de importancia. Y a mí, en lo personal, a mí me gustó bastante, porque en una época de los 90 donde se nos juzgaba de una forma errónea o trataba de mezclarnos con otra iglesia que era totalmente diferente, que era una rama así de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero nos confundían siempre con ellos, y pensando hasta el día de hoy hay gente que tergiversa eso y piensa que todavía somos de matrimonios plurales, total que están totalmente erróneos, y esto se extinguió bajo el profeta Wilford Woodruff en 1890. Así es. Entonces, así es. Yo, empalpándome de esto, encontré una traducción que hizo mi papá de un gran... Yo después le empecé a averiguar quién era, un escritor muy conocido. No sé si el hermano Leo Wilches le suena este nombre. Hartzell Spence. Era del diario The Reader Digest. Era un diario muy conocido en la época post Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial. Y él fue un gran escritor, bien reconocido en aquella época, porque este diario, Reader Digest, llegó así masivamente en todo el mundo. Y eso está... Sí, era de los más leídos. Era de los más leídos. Entonces y también ante la opinión pública era muy positivo él.
Entonces, todos hablaban muy bien de él porque era, en los escritos que él escribía en el Reader Digest, era muy preciso, conciso y edificante. Eso salía en su escrito. Tenía alta credibilidad. Mucha credibilidad. Entonces, él escribió acerca de los mormones y mi papá lo tradujo, que se llama Los mormones, su religión y su vida, por Hatzel Spencer. Y en la parte interesante donde habla del matrimonio plural, él menciona algo bien curioso que a mí me llamó mucho la atención. Porque acá en este reportaje marca bien la diferencia, el por qué se recibió la revelación de optar al matrimonio plural y luego recibir por revelación nuevamente que se eliminara en 1890. Bien, por situaciones concretas, que de hecho el mismo profeta José cuestionó. ¿Por qué tenemos que activar esto? Y una de las razones fue para también henchir la tierra, y en aquella época las familias pioneras, sus esposos fueron asesinados porque ellos fueron rechazados tanto socialmente, económicamente, y les quitaron todo, fueron marginados. Entonces muchas familias quedaron sin el sustento. Y este escritor, me gustaría leerle esta parte que él habla aquí. Dice: muchas fueron las dificultades que confrontaron los primeros santos. De donde quiera que se establecían se los obligaba a salir, atacándoles por razones económicas, políticas, y por aquellos envidiaban su éxito, y por razones sociales, debido a que algunos de ellos practicaban la poligamia. En realidad esta fase del mormonismo fue muy exagerada, nunca excedió a más del 3% de la población mormónica, y las estrictas reglas que lo gobernaban se aplicaban rigurosamente. Fíjese lo que escribe él, siendo una persona no miembro de la iglesia, de una forma muy objetiva, que lamentablemente en esa fase y hasta hoy en día y en aquella época, en los 90, cuando salió este reportaje, exageraban mucho esto del tema del matrimonio plural en la iglesia, siendo que ya había cesado en 1890. Entonces aquí son palabras de una persona reconocida, erudita, que conocía esto y de forma muy objetiva. Entonces eso hace entender también por qué me gustó este reportaje, porque el Santiago Pavlovich separa bien las cosas. Y al final también de este reportaje muestra la vida de los fundamentalistas, que es esta rama que no quiso seguir las enseñanzas, que ya debían cesar esto. Ellos querían seguir con esto y por eso se separaron de la iglesia. Entonces, eso es genial como él hace esa división, esa distinción, claro. Aclarar eso. Bien, entonces, porque Cristóbal, sí. Y esa imagen que tú tienes atrás también marca un hito, marca un precedente, pero fundamental para él mismo, para Santiago Pavlovich, y con las autoridades que estaban. ¿Qué sensación se quedó Santiago? Me imagino que se la comentó a tu padre, porque oye, que vaya a recibir ese reconocimiento también. Sí, eso es bien importante. Mira, quiero hacer un paréntesis porque el hermano René siguió escribiendo algo bien interesante. Me dice que la entrevista se dio en Chile, la imagen que vimos es de Chile. Porque dice que allá en Lago Salado se asignó al hermano Mikkelsen, que había servido Chile ahí. Entonces, la imagen que vimos en el reportaje del profeta es estando acá en esta entrevista que se le hizo en Chile, porque yo había dicho que había sido el Lago Salado, así que ahí corrijo eso. Gracias, hermano René, porque usted es una fuente directa de esto, así que se agradece por eso. Sí, René. Bien. Lo estoy leyendo en el YouTube. Él puso ese comentario. Correcto, muy bueno, el René González Nieto. Así está invitado para el próximo conversatorio, hermano René González. Sí, vamos a estar en contacto. Porque hay que mostrar también esto, dejarlo ahí plasmado todo. Entonces, es bien interesante esto. Y como la foto ahí está medio entrecortada, pero ahí voy a compartirla bien después. El tema de cómo Santiago Pavlovich fue reconocido por el Área Chile en el año 96, por este reportaje. Así que eso fue algo muy, muy, muy genial. Y qué genial Lo otro es que es distinto, sí, este programa, que es muy como abayazador, ¿verdad? Que el primer programa donde salimos el año 85, 86, por ahí, 10 de octubre pero de 1985. en este caso estoy hablando del Canal 11 con Jorge Rencoret, que ya todos sabemos de ese programa donde deja como clarito quiénes somos, no hay ataque,
pero sin embargo, allí sale un sacerdote católico hablando prácticamente que éramos como diabólicos de esta secta, ¿verdad? Sí. Pero al final quien queda mejor parado no fue ese comentario, porque la gente, como lo dice Santiago Pavlovich, siguió escuchando a los misioneros, y hoy día, bueno, Chile la lleva. Hace poquito el centenario en Argentina, al parecer estuvimos mejor conectados nosotros que cualquier país del área. Sí, ese fue un dato bien histórico que me llegó, que la asistencia más alta en las estacas fue en Chile. Sí. Bueno, eso marca también una diferencia, y me encantó, quiero reiterar, para el Elder Bentley, los chilenos fuimos más simpáticos que los argentinos. Sí. Así que, bien. Bueno, ya estamos casi finalizando, ya estamos a una hora, ya llevamos un poco más de una hora juntos en stream. ¿Cuánto llevamos? Casi unos 50 minutos, así que le agradezco, hermano Leonardo, por su tiempo, hermano Juan también por su tiempo en apartarse en esto y poder compartir. Así que quedan invitados para el próximo, porque podemos ver el del 85, ya, para que quede un registro también. Ese hay que verlo. Oye, y también Leonardo, ojalá lo tengamos para que nos hable de todos los libros que tiene, tanto los libros que tienen que ver con la historia de Chile, como los libros de la iglesia. De la iglesia, todo porque tiene un patrimonio precioso ahí. Hay que mostrarlo, Leo, y que lo comentes, porque esa biblioteca que tienes vale oro, ¿eh? Sí. El precio de la historia en Chile, ¿cuánto saldría? Muchos millones. Sí. Sí. Y de hecho, por ejemplo, en los tomos del libro de los Santos, en la iglesia en México, se habla bastante, y me llamó la atención, del libro de Parley P. Pratt, cuando se tradujo al español, de la voz de amonestación. Entonces, una voz de amonestación es realmente tener un original de esa época. Es un privilegio, y este llegó a mis manos así como casi como un milagro, pero hoy lo tengo y es original. Es original, de la voz de amonestación. Era como el manual misional de los misioneros. Esto fue escrito por Parley P. Pratt en 1837, y bueno, fue traducido ya oficialmente. Por lo menos esta versión es de 1955. Bien. Impreso en México, y la traducción de Valderas de aquella época. Así que hay muchas cosas muy interesantes. No, sí. Un año antes que llegara a Chile el Evangelio. Excelente ese libro. Ya, hay que comentarlo. Así que comentar. Bueno, en próximos conversatorios ya tenemos a Leonardo una vez, al hermano René, también al hermano Lamartine, que tengo el contacto, así que voy a coordinar las gestiones con él, para que también pueda estar ahí ese día, hermano Leonardo, también, cuando estemos con el hermano Lamartine. El hermano Eduardo tiene muchas historias, muy interesantes. Así que va a ser invitado también. Bueno, el hermano, mi pariente, Miguel González Gallego, nos manda saludos y abrazos en el chat. Así que también se le mandan muchos cariños y saludos, mi querido hermano Michel. Bien, entonces vamos a finalizar este lindo reportaje que vimos ya, y lo pudimos comentar ahora finalizando esto, así que le agradezco a todos los que nos acompañaron. Tuvimos un pico de 10 personas viéndonos, así que eso es bueno, y ya llevamos 41 visualizaciones atrás, entonces ya hay gente viéndolo en forma, ¿cómo se le llama? No desfasada, sino... se me fue la palabra. Pero ya lo están viendo atrás. Después viene la viralización. Sí, así que, pero bien. Gracias, hermano Leonardo, nuevamente. Gracias, hermano Juan. Que tengan una linda noche y mañana un buen domingo. Un abrazo a todos y a todos el chat. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.